Hola a todos, mi nombre es Alex. El día de hoy les voy a hablar acerca de los requisitos de ingreso a Estados Unidos. Realmente la documentación es muy fácil y se parece un poco a la de Europa. Entonces, los invito a que por favor estén muy pendientes. Chicos, les cuento que voy a estar sorteando 3 asesorías gratuitas, así que muy pendientes. Los requisitos son los siguientes, realmente es muy fácil. Primero, que den like a este video. Segundo, me dejen un comentario. Y el tercer requisito es que mi canal llegue a los 100 suscriptores. Por el momento estamos en 76. Realmente no falta mucho para llegar a los 100, pero necesito de su ayuda y de su apoyo. Así que por favor, si este video cuenta con estas 3 condiciones, lo que haría sería un en vivo. En este en vivo haríamos el sorteo, con el fin de elegir a 3 personas. Me voy a comunicar directamente con estas 3 personas. Vamos a validar diferentes cosas. Vamos a mirar cuál es el destino que les interesa, cuántas personas, para qué fecha. Y yo mismo me voy a encargar de verificar diferentes opciones de hotel y diferentes opciones de aerolínea. Me interesa realmente brindarles una excelente asesoría. Así que por favor anímense porque vamos con toda. Esta información va inicialmente dirigida a los colombianos. Sin embargo, también puede aplicar para otros extranjeros. Te recomiendo siempre validar con tu embajada o consulado para que no vayas a tener ningún inconveniente. Vamos a iniciar con los requisitos generales. Debes contar con pasaporte original vigente. Si por algún motivo tu pasaporte está próximo a vencerse y faltan menos de 6 meses, ya no te va a servir. ¿Qué te recomiendo? Renovarlo. Debes contar con un permiso de ingreso a los Estados Unidos, ya sea visa americana o ya sea documento ESTA. El ESTA es una autorización electrónica, la cual se hace a través de internet y tiene un costo aproximado de unos 15 a 20 dólares. No aplica para cualquier persona, generalmente lo toman personas que tienen nacionalidad europea y van a viajar a Estados Unidos. Verifica muy bien esta información antes de hacer la solicitud. Todos sabemos que hoy en día muchas personas soñamos y queremos viajar, pero no sabemos cómo ni cómo empezar. En mi canal pueden encontrar diferentes videos que los va a orientar. Debes contar obligatoriamente con un tiquete de ida y vuelta siempre y cuando viajes como turista. Recuerda que si no eres residente ni nacional, no puedes tomar un tiquete solamente de ida. También debes contar con una reserva hotelera o una carta de invitación. Puede ser un documento sencillo que te envíen desde Estados Unidos donde explique dónde te vas a quedar, por cuánto tiempo, cuál es la dirección exacta, número de teléfono y un correo electrónico. Vete siempre preparado y te recomiendo que lleves una tarjeta de asistencia médica o un seguro en viajes. Lo importante es que tenga cobertura sobre COVID para que no tengas como ninguna dificultad. Otra cosa es que lleves el suficiente dinero que te puedes gastar durante el tiempo de estadía. A eso se le llama tener solvencia económica. Puedes presentarlo con cupo en tarjetas de crédito o también en efectivo. O si quieres llevarlo todo en efectivo no hay ningún inconveniente. Sin embargo, para Estados Unidos te recomiendo que lleves una tarjeta de crédito o tarjeta débito, ya que en muchos sitios o establecimientos te la van a exigir. Ahora les voy a hablar sobre los requisitos sanitarios que debes tener en cuenta al momento de viajar a los Estados Unidos. Debes realizarte una prueba PCR COVID 72 horas antes del viaje. Estamos hablando de aproximadamente 3 días antes. Te voy a poner un ejemplo. Si tu vuelo sale un día viernes después de la 1 de la tarde, te puedes hacer la prueba desde el día martes, después de la 1 de la tarde. Es decir, que puede ser sobre las 2, 3, 4 de la tarde en adelante, para que cumpla con el tiempo realmente requerido. Debes diligenciar un formulario de salud o un formulario sanitario. Este es para el ingreso a los Estados Unidos y lo puedes hacer entre 24 y 48 horas antes del vuelo. Para salir desde Colombia te van a exigir que diligencies un formulario de salud adicional. Este se llama el cheque MIC y se hace 48 horas antes del vuelo. Te recomiendo tener tu tiquete a la mano al momento de diligenciarlo y el pasaporte. Y dependiendo del estado que vayas a visitar, también te pueden dar un formulario adicional, así que valida muy bien dónde te vas a hospedar. Actualmente, para muchas personas cuando llegan a los Estados Unidos les están exigiendo una cuarentena de 10 días. Sin embargo, tienen algunas condiciones y algunas excepciones. Una de estas condiciones es, tú llegas a los Estados Unidos. Si durante los 3 días siguientes de haber llegado, 5 días de haber llegado, te realizas una prueba PCR y te sale negativa,
Ya no vas a tener que estar en cuarentena por 10 días, sino que el tiempo te lo pueden reducir a 7 días. Es una de las condiciones que están aplicando. Puede que varíe, pero por el momento igual la tienen vigente. Les agradezco mucho por llegar hasta el final del video. Si este video les gustó, los invito a que por favor se suscriban, activen la campanita, den like, comenten y lo compartan. No olviden invitar a otras personas para que por favor se suscriban. De esa manera hagamos el concurso y poderles obsequiar las 3 asesorías gratuitas. Nos vemos en una próxima ocasión.